Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, señores, iniciamos transmisión en este momento por Telefuturo, Canal 23. Gracias a toda su teleaudiencia por estar con nosotros. Buenas tardes, don Khalil Michel. A las 13 en el 23 y sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Siempre la semilla, siempre la semilla. Siempre, señores, siempre. Doña Consuelo, Ángel Acosta, Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, don Antonio Espaillat. Permitirme dar pues la salutación que envía el buen amigo Eduardo Sanz Lobatón, con quien estuve despachando en esta mañana y con amplia satisfacción ver con la pertinencia, con la entrega, con el compromiso de una gestión para hacer un mejor país, que Yayo Salobetón, director de aduanas, pues está asumiendo esto. Me complace ver que esta generación política efectivamente está comprometida con los mejores niveles de transparencia y de eficacia que reclama nuestro país. Muy bien por Yayo. Pase la salutación. Señores, más inversión. Efectivamente, como bien decía en días pasados, el gobierno del presidente Abinader ha tenido a bien pues permear en toda la geografía nacional lo que son importantes emprendimientos que generan desarrollo en nuestro país. Ya vimos el tema de Miches, ya vimos el tema de Barahona, ya vimos el tema en Montecristi, pero en el día de ayer tocó a la capital primada de América, en lo que es la ciudad amurallada, nuestra ciudad colonial. Y es que aquí se acaba de dar el primer picazo para la construcción, que oficialmente iniciará en el 21, de un hotel de 122 habitaciones, señores, que está, doña Consuelo, en las inmediaciones de la calle Mercedes por la ruina de San Francisco, que es propiedad o se proyecta a ser regenteado por la cadena Iberoestar, que es de marca mundial, en el marco turístico. Y eso va a tener un impacto sumamente positivo en lo que es nuestra ciudad colonial. Al mismo tiempo, el presidente Abinader anunció que la segunda fase, repito, que la segunda fase de intervención de lo que es el proyecto de remoción y remodelación de la zona colonial con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID se iniciará también a partir de enero con una inversión de más de 92 millones de dólares. Esto es muy importante porque ya se está contemplando en este contingente económico con el auxilio del Ayuntamiento del Distrito Nacional, del Ministerio de Turismo, de ICOMOS, de Patrimonio Monumental, lo que es finalmente soterrar la mayoría de los cables de la zona colonial que están como tendido eléctrico y que en modo alguno compaginan con el sentido colonial que debe tener esto. Ahora bien, hay un tema que creo que es oportuno manejar en este contexto que se está hablando de zona colonial, y es que hasta que no se varíe, hasta que no se cambie el modelo de abordaje de la realidad de la zona colonial, nuestra zona colonial primada de América seguirá luciendo, seguirá quedándose aletargada frente a otras zonas coloniales como Cartagena de Indias, el Viejo San Juan. Y ustedes me preguntarán, pero Khalil, ¿cómo es eso? Bueno, pues me explico. Resulta que nuestra zona colonial, como la conocemos, nuestra ciudad, fue trasladada desde 1502, ya que pues Bartolomé Colón en 1498 la había fundado en la margen oriental del río Sama. Todavía está la ermita donde allí se oficiaban las misas. Y Obando la traslada en 1502 hacia la margen occidental del río Sama. Desde ese momento de Obando hasta prácticamente Trujillo, todo lo que era el activismo comercial, político de República Dominicana de primer nivel se daba dentro de la zona o ciudad colonial. Acontece que es Trujillo, posterior a la intervención de Lilis, que es quien abre con el ingeniero Castillo en la calle Estrelleta, abre y rompe la muralla y saca para lo que era Ciudad Nueva, por eso se llama su nombre, Ciudad Nueva. Entonces, en ese contexto, hasta Trujillo, todo estaba circunscrito en la zona colonial. Trujillo es que saca las sedes principales de los poderes del Estado, como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y también la parte del Poder Judicial de la zona colonial. ¿Ustedes saben cuál era el Palacio Nacional hasta Trujillo? Era el Museo de las Casas Reales. ¿Ustedes saben cuál era el Congreso Nacional donde se juramentó Trujillo? Era frente a la Catedral Primada de América en el Palacio de Maximiliano de Borgelá, que está ahí. Y el Poder Judicial estaba en lo que era el templo de la Catedral de Regina Angelorum. Entonces, cuando tiene todo este proceso que sale de la ciudad colonial, entonces viene una disgregación de lo que es el centro político de esta zona de la ciudad.
En 1965, y doña Consuelo puede arrojarnos mucha luz sobre esto, cuando viene el proceso de la Revolución de Abril, esa zona gloriosa, pentacentenaria, fue la que se quedó como zona constitucionalista. Entonces, todo el poder económico y político que estaba allí salió prácticamente despavorido, y de allí entonces es que se trasladan a los ensanches de lo que es la capital, ensanche Naco, ensanche Julieta Morales, ensanche Piantini. La ciudad colonial queda aletargada, y desde ese momento de aletargamiento, prácticamente años 70 y 80, esas décadas, pues no ha vuelto a ser concebida como ciudad. Y mientras la zona colonial siga siendo concebida solamente como un ente turístico y no como un ente de convivencia ciudadana, seguirá letargada. Y ustedes me preguntarán, pero ¿y por qué eso es así? Bueno, porque en todas partes del mundo donde hay un patrimonio de zona colonial, lo que procuran los estados es que la gente vaya a vivir allá, para que haga vida en la zona colonial, paguen impuestos en la zona colonial y las grandes franjas de consumo puedan generar activismo económico que sustenten estos patrimonios culturales. Recuerden, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a Miami Beach, por ejemplo, en Lincoln Road, usted tiene que en una misma calle tenía un restaurante que se llamaba El Santos, que era de Thalía, tenía otro que se llamaba La Macarena, y entonces había una serie de elementos que daban vida a esas ciudades. La zona colonial, con una calle como la del Conde de Peñalba, requiere de un reenfoque en donde se lleve gente a vivir allí para que la oferta complementaria de estos hoteles y de las intervenciones sean sustentables, con construcción específica y con correcta de parqueos, de bistros y demás que van a generar la vida que merece la zona colonial. Termino diciendo, como decía Infrastructure for Development de 1984 de Naciones Unidas, que para que un patrimonio sea preservable debe de ser renovable, y nuestra zona colonial, con esta proyección que debe tener habitacional y de inversión turística, será eternamente preservable. Por ahora, ahí se lo dejo. Mira. Lo único que te faltó, perdón Ángel, lo único, y Ángel sigue, que quiere decirte algo, es la remodelación que hizo Joaquín Balaguer de todo ese patrimonio histórico. El plan Lombardi. Ok, nada más te faltó decir, porque indudablemente la zona colonial era vivible, se vivía, y la maltrataron hasta lo último. Cuando Trujillo, y le pusieron pañete, como decimos nosotros, a las casas, a esas piedras históricas. Preciosa. Que todavía que costaron tanta sangre. Tanta sangre de negros y de indios. Piedra tallada a mano. Así es. Nada más te faltó. Doña Consuelo, es tan real lo que usted dice, que por ejemplo, y puedo compartir esta anécdota de Balaguer, que tenía un alto sentido del valor histórico y urbano de lo que eran las ciudades. Claro. Para construir la sede principal del Banco de Reservas, se demolió toda la parte posterior del Museo de las Casas Reales, señores. Sí, un crimen. La plaza del mercado, la plaza del mercado de Santo Domingo, que era la calle que subía desde las Atarazanas, que es donde está hoy el Palacio de Telecomunicaciones, Museo de Telecomunicaciones. Eso era la plaza del mercado de Santo Domingo. ¿Usted sabe lo que quería hacer Balaguer con eso, doña Consuelo? Demolerlo, como demolió el edificio del Correo que estaba a la derecha de ese mismo edificio. Usted se acuerda antes de la intervención de la Plaza España, que tenía un edificio de mármol cuadrado que era el Correo, y se lo llevaron para allá. Entonces, hay todo un nivel de respeto que tenía este dominicano por esto, y yo pienso que en el marco de lo actual hay que volver a repoblar la zona colonial. Pero para que tenga esta calidad. Ya con las normativas obligadas, porque tampoco, como quería un pendejo de que arquitecto famosísimo español, coger las ruinas del hospital San Nicolás y convertirla en una porquería. Que la paramos en serio. Usted recuerda que usted y yo, que éramos regidores, nos opusimos verticalmente a ese abuso que se intentó cometer. Esa era la firma del arquitecto Rafael Moneo, que en Badajoz hizo intervenciones también vulnerando muchísimos centros históricos y pretendían tomar la ruina esa de San Francisco de Bari, de San Nicolás de Bari, que fue el primer hospital psiquiátrico de América.
200 años para construirlo. Llénalo de hormigón. Oiga. Lo grande es que el ayuntamiento lo iba a apoyar y todo. ¿Qué no? Nos plantamos que no con eso. Mira, No, Khalil, ¿verdad? Khalil, Dime, Khalil. hermano. Mira, Pedro fue mi testigo la última vez que estuvimos en España, por lo menos él y yo, con la emisora y Fitur, de mi pedimento al ministro de Turismo de entonces, Francisco Javier García, amigo tuyo. Sí, A Francisco Javier le pedimos tomar en cuenta, porque en ese viaje él anunció que ya estaba aprobado el préstamo de los 95 millones de dólares, porque esta segunda etapa ya venía pautada. Sí, porque le faltó a Luis hoy decirlo en el discurso, que es la continuación. Tiene que decirlo para que quede bien. Sí, porque eso no nos genera problema. Todo lo contrario, le va a generar bien. Entonces, Luis, es importante que Luis tenga conocimiento de lo siguiente. Quizás tú eres el mejor canal. Yo creí que Francisco Javier me había hecho caso, pero finalmente parece que no. Aunque él dio en público un testimonio de que sí, pero parece que no. El primer punto que hay que abordar en la zona colonial es el puerto que está ahí de frente. Doña Consuelo y yo caminamos Río San Juan, el viejo San Juan, Pedro también, caminamos de arriba abajo. ¿Cuál es la puerta de entrada al viejo San Juan en Puerto Rico? Su puerto. Se parquea ahí un barco de estos de cruceros. Y los cruceristas, ¿qué hacen? Bajar a conocer el viejo San Juan. Pero cuando tú tienes ahí frente a Montesinos, después de lo que hizo David Collado, que yo le reconozco una gran impronta con la remodelación que hizo de esa infraestructura, ese puerto es una bofetada llena de trate viejo, de camiones, de cosas vehículos, de todo, que le quitan la lucidez al puerto que está al lado por donde funciona el ferry. Pero además la carga vehicular pesada que entra y sale todos los días y camina por la avenida del Malecón es para ir a ese puerto. Ese puerto no tiene sentido ahí. En Jaina hay espacio. Tenemos un puerto en Baní, en Punta Catalina. Ya está la ampliación del otro puerto allí. Y dijeron que iban a esperar que se terminara la circunvalación. Es hora de que Luis, en las cosas que anunció, soterrado del cableado y otros temas más, incluya la eliminación de ese puerto. Estoy de acuerdo. Y que eso es necesario y vital. Los cruceros, que ahí es que uno se monta, el ferry del Caribe, que siempre ha estado con nosotros. Vamos a ver si cuando volvamos todos. Nos volvemos ahí. Oh, sí, hace falta eso ahí, doña Consuelo. Doña Consuelo, de viajecito también. Pero hay que ir a Panamá primero, ¿eh? Bueno, quizá ahora Robert Polanco tiene la visión de la importancia de un programa como este, porque el antiguo cónsul, mi amigo, no tuvo la visión. Tengo una primicia, doña Consuelo, de una carta importante. Pedro, le tiraste una vaina